Si eres nuevo en este tema de meditación, este video es súper importante para ti. Hoy, namaste, hi, hola poderosa, gracias por estar acá nuevamente, espero que estés muy bien. Si no me conoces, soy Kata Wanderlust y bienvenido a mi canal. Y don't forget to subscribe, suscríbete. El día de hoy les quiero hablar sobre la meditación. Y esto fue porque el anterior episodio fue sobre el hábito del ejercicio y ahí había varios beneficios y uno de ellos fue que mejora el estado físico y mental y también que cambia positivamente la actitud, el carácter y el pensamiento. Muchos otros beneficios que también se relacionan con la meditación y así que es por eso que decidí hacer uno de cómo empezar a meditar y por qué meditar. Si eres nuevo en este tema de meditación, este video es súper importante para ti. Bueno, entonces, ¿por qué meditar? ¿Qué es esa vaina? ¿Quién lo hace? ¿Y por qué y para qué? La meditación, no sé qué te imaginas que es. ¿Será que te imaginas como esos yogis o hippies teniendo su propio maestro y vestidos así de blanco y todo es paz y amor? Pues que te imaginas eso, no lo sé. Porque mucha gente tiene ese estereotipo de que son ese tipo de gente que hace la meditación y realmente no es así. Hay perfiles así, pero no todos tienen que tener ese perfil y no todos somos así. Estamos del día a día, de que vivimos muy cerca de la ciudad o muy alejados. Bueno, donde ustedes que vivan tienen trabajo en oficinas, si no tienen trabajo de oficina, si trabajan afuera, si trabajan solo en casa. Bueno, sea cual sea la situación, todos podemos acá meditar, no importa la edad, tampoco ni la religión, ni la raza, absolutamente nada. La meditación es para todos. La meditación se puede algo así como comparar con la oración. Si tienes alguna religión y tienes oraciones, eso es parte de la meditación también, porque estás orando y estás teniendo un tiempo a solas. El único problema o la gran diferencia es que las oraciones o de alguna religión, muchas personas ya comienzan a repetir las palabras sin tener el sentido, sin darle el por qué lo están diciendo. Se puede convertir, como dije antes, en repetición. La meditación se enfoca más en la respiración. No importa, otra vez, de dónde sea, ni cómo sea, ni de religión. Solo la respiración, lo que todos hacemos. Así corazón late, nuestra mente piensa, respiramos sin pensarlo, ¿verdad? Entonces la meditación es respirar conscientemente. Le pones cuidado cuando inhalas y cuando exhalas. Eso es básicamente. Y al hacer esto, trae muchos beneficios. La meditación puede brindarte amor, paz, tranquilidad, armonía, equilibrio. Esto te beneficia emocionalmente y también beneficia a tu estado mental y a tu estado físico. Reduce el estrés, mejora la memoria y la empatía y estimula el sistema inmunológico. Ahorita más tarde vamos a ver todos los beneficios que tiene meditar. Que es súper recomendado si estás sufriendo de ansiedad, si estás tenso, si siempre tienes preocupaciones, si tienes mucho estrés, considera practicar la meditación. Y esto quiere decir que no solo tienes que esperar hasta que llegues a momentos extremos de ansiedad, estrés para practicar la meditación. Lo que hay que hacer lo puedes hacer desde ya para minimizar ese impacto negativo en nuestras vidas. ¿Vale? Beneficios de meditar. Bueno, no tienen que tener esto fue un regalo y me encanta cómo suena. Pero bueno, al meditar te ayuda a tener una nueva perspectiva a situaciones estresantes, afronta el estrés, o sea, lo reduce, aumenta la autoconciencia, ayuda a concentrarse en el presente, reduce las emociones negativas, aumenta la imaginación y la creatividad, aumenta la paciencia y la tolerancia, mejora la memoria y la empatía y también el sistema inmunológico, como lo había mencionado antes. Entonces les voy a dar 3 maneras de meditar, lo pueden hacer en cualquier momento. Hay muchos más porque es acostado, sentado, cantando, con mantras, pero bueno, hay demasiados, pero acá les voy a dar 3 que creo que ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Eso sí, meditar cuando se maneja, no, cuando se camina de pronto, pero pues tienen que tener precaución de dónde están caminando, porque meditar, lo que les dije, es más de respirar. Pero si ustedes pueden estar en un lugar quietos,
es mucho mejor, pues para evitar accidentes y pues para tener todos los beneficios de la meditación y este tiempo que ustedes van a dar. Entonces, uno es concentrarse en la respiración, otra es cantar y la otra es concentrarse en el tacto. Entonces, concentrarse en la respiración. Esto van a poner una alarma de 5 a 10 minutos. Si pueden más, pues mucho mejor, al menos unos 20 minutos. Yo personalmente lo hago 5 o 10 minutos, que es como el tiempo que sé que voy a estar, que lo va a hacer muy bien, de que no me voy a desconcentrar. Y hay veces que no pongo alarma y pues no sé cuánto me demora, pero no creo que más de 20 minutos, no lo he hecho tan largo, la verdad. Entonces, bueno, ponen esta alarma y estaba pensando que si ustedes tienen iPhone, que esa alarma es horrible, cámbienla, porque si no, se asustan, porque a mí me ha pasado. Bueno, entonces aquí ponen esa alarma, cierran sus ojos, observen el ritmo de su respiro, el sonido y los sentimientos. Es simplemente eso. Si te desconcentras y comienzas a pensar ya demasiado, pues porque como les dije, la mente no para de pensar, o sea, siempre van a haber pensamientos, pero lo que hacemos acá es controlarlos. Entonces, en la manera que se controla es volviendo a respirar y ponerle atención a la respiración, al ritmo, al sonido y lo que sientes. Inhalas y exhalas y es sentir. Ya cuando haya terminado el tiempo, siente cómo te sientes, nota cómo te sientes y haz esto diariamente. El otro modo es cantar. O es poner música de heavy metal o reggaetón, no nada de esos géneros, es más con ustedes mismos. Lo mismo, poner una alarma de 5 a 10 minutos o si pueden más 20 minutos, está mucho mejor. Y acá el cantar quiere decir como más un mantra de decir una palabra que ustedes estén buscando en ese día, un sentimiento, una emoción que ustedes están queriendo sentir ese día. Entonces, por ejemplo, amor. Entonces lo que van a hacer es cerrar sus ojos y inhalan normalmente y cuando exhalan dicen la palabra, la pueden decir en voz alta, amor, o lo pueden decir en sus pensamientos, donde como se sientan más tranquilos depende de donde estén, porque qué tal, no sé, están en el baño por ahí y por allá dicen amor. Entonces, ¿cómo les quede mejor a ustedes? Una de las que yo hago y las que me gusta mucho es Om, porque es una vibración, es un mantra que vibra en todos los campos energéticos y pues me hace sentir como más en equilibrio y en energía. Pero si no quieren decir Om, está bien, es como una palabra como paz, armonía, tranquilidad, perdón, bueno, tantas cosas que se puede pedir y sentir para que te tranquilice. Lo haces también diariamente y tú, lo que te digo, escoges cuál te gusta más. Y con este del canto, con el mantra, es imaginarte que todas tus preocupaciones se van, ¿sí? Y la palabra que estás diciendo es lo que entra a ti y también se va al universo. Entonces, para que lo intentes. Entonces, el tercero es concentrarse en el tacto. Encuentra dos rocas pequeñitas como estas, ¿sí? Ahí está, o bueno, las que sean. Tengo hasta una gigantota que me encanta, pero si tienen de estas, bueno, ahí lo que tienen que hacer es cerrar sus ojos también, ponen las rocas en una mano y las mueven una a otra, o si les queda muy complicado pueden pasar de mano a mano, así. Lo que tienen que hacer es concentrarse en la respiración y en las rocas, en lo cómo se sienten, la temperatura de ellas, en su forma, y eso es todo. Así como ven, hay muchas maneras de meditar. Simplemente te puedes hacer un té blanco y te puedes sentar y mirar un punto fijo, mirar al horizonte y respirar conscientemente. Eso es como lo principal y lo más básico que se puede hacer para meditar. Hay gente que ya es experta, que medita hasta por horas, por días, pero pues no creo que todos vayamos a llegar allá. Entonces lo que se puede hacer
con nosotros con el ajetreo del día a día para desestresarnos, hacer meditación a 5 o 10 minutos cuando necesitan, cuando están perdiendo la productividad, cuando están perdiendo la concentración, cuando se quedan estancados, saquen esos 5 o 10 minutos. Váyanse, no sé, si están en la oficina, se van al baño, si están en casa con un poco de gente, se van, no sé, al baño. El baño es el mejor aliado para esto. Pero si están solos, si tienen un lugar para ustedes mismos, tómense ese tiempo para volver a concentrarse, volver a esa productividad y empezar lo que querían hacer y terminar lo que estaban haciendo también. Entonces, ahora eso es que te conté cuál te gustaría hacer primero, cuál te crees que la puedes hacer fácil y la puedes practicar desde ya. Escríbeme en los comentarios para saber cuál es tu favorita. Así que recuerda, la mente no para de pensar, es como el corazón no para de latir. Lo que tenemos que hacer es controlar esos pensamientos. No va a ser fácil empezar a meditar, vas a sentir que estás perdiendo tu tiempo, de que no funciona, pero sé constante para ver esos cambios y para ver el cambio positivo que le va a dar a tu actitud, al carácter y a tus pensamientos. Lo vas a notar y la gente lo va a notar también. Eso fue todo por hoy, espero que te vaya muy bien. Recuerda suscribirte y si quieres algún otro tema, recuerda que me puedes escribir a Cata Wanderlust o también acá dejarme un comentario, con mucho gusto acá los leo. Entonces que tengan un hermoso día y nos vemos a la próxima. ¡Chao! Entonces la respiración puede darte los beneficios de meditar.